Dicen que no hay herida más cruel que la que abre la sangre propia. Yo lo descubrí tarde, cuando el hijo que crié entre mis brazos y la mujer que él decía amar decidieron convertirme en un estorbo que debía desaparecer. No fueron ladrones ni enemigos de afuera quienes quisieron borrarme del mundo. Fue la carne de mi carne, la voz que un día me llamó madre. Mi nombre es Alba Rivas, y esta es la historia de cómo me condenaron a la oscuridad de un tanque seco, cómo la traición intentó sofocar mi voz y cómo, contra todo pronóstico, volví a la luz para recuperar lo que era mío. Créeme, la traición puede hundirte, pero también puede convertirte en tu propia salvación. Bienvenidos a Historias de Familia, el lugar donde las historias reales superan la ficción. No olvides suscribirte para sorprenderte con más historias como esta. Ahora sí, comencemos. Me llamo Alba, y lo que me sucedió ha sido una de las cosas más dolorosas a las que me he tenido que enfrentar. Es más, me sorprende cómo es que aún vivo para contar mi historia. Cuando todo comenzó, tenía 58 años. A esa edad, una mujer cree que ya lo ha visto todo, que ya no hay nada capaz de sorprenderla. Yo también lo pensaba, hasta que descubrí que el golpe más duro podía venir de quien más amaba. Las señales de lo que mi propio hijo me haría estaban ahí. A veces tu propia casa te habla sin decir palabra. La mía lo hacía con puertas que se hinchaban cuando cambiaba el clima, con manchas de humedad que dibujaban mapas en la pared del pasillo y con el crujido del brocal en el patio cada vez que el viento lo rozaba. En esa casa crecieron mis 3 hijos. Ahí aprendí a pararme firme cuando el dinero no alcanzaba y ahí me repetí durante años que algún día todo sería más tranquilo. Me equivoqué. La tranquilidad no llegó. Lo que llegó fue ese silencio raro que se mete entre las personas como polvo fino y las va separando sin que se den cuenta. Lucía y Andrés, los mayores, se fueron hace tiempo detrás de trabajos que nunca alcanzan para volver. Llaman poco, mandan mensajes cortos y me dicen que me cuide, que algún día vendrán. Yo contesto que sí, que no se preocupen, que aquí todo está bien, aunque a veces no sepa ni qué decirles. El que se quedó conmigo fue Diego, el menor. Siempre pensé que sería mi compañía, pero desde que entró a su vida Valeria, la casa ya no suena igual. Con Diego las cosas cambiaron a pasitos cortos. Primero dejó de cenar conmigo en la mesa y empezó a comer parado mirando el celular. Luego comenzaron las conversaciones de números, que los recibos han subido, que esa casa es grande para 2, que vender sería lo más sensato. Me decía que podríamos mudarnos a un sitio más pequeño, que conmigo estaría mejor, que yo ya había trabajado suficiente. Yo lo escuchaba y me dolía, no por lo que proponía, sino por cómo lo decía, como si yo fuera un mueble que se puede mover de aquí para allá. Su novia Valeria aparecía con su perfume dulce y sus uñas largas, sonriente, ofreciendo ayuda en la cocina que nunca se concretaba. Opinaba de todo sin conocer los recuerdos que sostienen una casa. Decía que esta vivienda tenía buen valor, que ahora es cuando, que hay que aprovechar. A mí me faltaba el aire cuando la oía hablar de mi patio como si fuera un lote en un papel, de mis paredes como si fueran números. Me repetía que era joven, que algún día sería madre y entonces entendería lo que cuesta levantar un hogar con las manos. Una tarde, Diego me pidió las escrituras. Dijo que quería revisar unos papeles, dejar todo en orden por si me pasaba algo. Me lo soltó como quien comenta el clima. Sentí un frío pequeño en la nuca, no por desconfianza, sino por la forma en que la palabra papeles sonó más fuerte que la palabra mamá. Me negué con suavidad y él cambió de tema, pero algo se quedó flotando entre nosotros, algo que no terminaba de caer. Desde entonces, pequeñas rarezas se fueron sumando. Mis llaves dejaron de estar en el platito de la entrada. Mi cédula desapareció 2 días y reapareció en un cajón donde nunca la guardo. El candado del brocal, que yo cerraba solo cuando había niños de visita, amaneció echado sin que yo lo hubiera tocado. Pregunté y Diego dijo que era por seguridad, que últimamente se han visto cosas que mejor prevenir. Quise creerle. Soy su madre, una confía aunque el estómago diga otra cosa.
El pozo del patio siempre fue como un abuelo callado, viejo, hondo, útil cuando la tubería fallaba y a la vez peligroso si uno se descuida. Tiene su brocal de ladrillo gastado y una tapa de hierro que cruje. Cuando hay sequía, el olor a humedad sube distinto, más a metal que a agua. Rodrigo, el vecino de al lado, lo conoce bien. Es de manos grandes y mirada tranquila, de esos que escuchan antes de hablar. Un domingo en la mañana, mientras barríamos cada quien su acera, me dijo que tuviera cuidado con el brocal, que el candado estaba oxidado y que si yo quería él podía cambiarlo. Le agradecí y le prometí que lo veríamos más tarde. No imaginaba que ese detalle, que parecía tan pequeño, se volvería un ladrillo más en esta historia. Diego comenzó a pasar menos noches en casa. Valeria lo llamaba con urgencia para que la ayudara a cerrar cajas, para ver departamentos, para acompañarla al banco. Yo entrecerraba los ojos y trataba de reconocer al niño que se dormía en mis piernas cuando tenía fiebre. Aparecía de pronto esa imagen y me pinchaba por dentro. Sin embargo, cada vez que intentaba hablarle, él decía que yo me estaba preocupando de más, que todo era por nuestro bien. Los recuerdos, cuando aprietan, hacen ruido. Yo oía ese ruido cuando miraba la sala y veía el sofá con la marca hundida donde mi esposo fallecido dejó sus últimos descansos, o cuando pasaba por el cuarto de Lucía y aún olía en mi cabeza a jabón de bebé, o cuando lavaba la loza y pensaba que si vendíamos, ¿a dónde iban a parar las fotos del primer día de clases, la cajita con los dientes de leche, la mecedora que rescaté de la calle? Nadie paga por eso. Nadie, excepto una madre, entiende lo que vale. Valeria empezó a traer tés y cápsulas naturales para que yo durmiera mejor. Decía que me veía cansada, que me hacía bien descansar profundo. Yo le respondía que el cansancio se me quita con café y con oír las noticias temprano, que a mi edad una ya sabe cuándo el sueño es de paz y cuándo es de preocupación. Aún así, un par de veces acepté el té por no discutir. Me sabía a flores demasiado fuertes. Lo dejé a mitad, a escondidas, porque me dio miedo dormirme y no escuchar. Pero, ¿escuchar qué? No lo sabía. Solo sentía que necesitaba estar despierta. Una noche me despertó un sonido en el patio. No era el viento. Era metálico, breve, como de llave que entra suave. Me acerqué descalza y vi el candado del brocal reluciente, nuevo, no el mío oxidado. Me corrió un frío por la columna. Al día siguiente pregunté y Diego contestó que se lo había cambiado por seguridad, que el viejo ya no servía. Dijo que la casa merece cuidados. No supe si agradecerle o pedirle la llave. No la pedí, me dio vergüenza. Rodrigo volvió a comentar, esta vez más serio, que lo había visto saltar la barda para recoger una pelota que no era suya. Lo dijo con respeto, como quien no quiere sembrar cizaña, pero me miró fijo, como avisándome algo. Yo asentí y le dije que todo estaba bien, que Diego a veces exagera con el celo de la casa. Cuando uno ama, se inventa explicaciones para no mirar de frente. Los días se llenaron de conversaciones sobre un viaje corto que Diego y Valeria pensaban hacer. Hablaron de playas, de una despedida de fin de temporada, de que me vendría bien quedarme tranquila y aprovechar para ordenar mis cosas. Me lo dijeron como una sugerencia cariñosa y yo asentí con la cara, aunque por dentro algo vibraba. Quise llamar a Lucía para contarle y no respondió. Le dejé un audio diciendo que estaba todo bien, que no se preocupara, que cuando pudiera me avisara si necesitaba algo. No hablé del viaje. No quise sonar como una niña pidiendo permiso. Esa misma semana, Diego me pidió que no anduviera abriendo el patio en la noche porque la cerradura principal estaba fallando y él llamaría a un cerrajero. Me aseguró que en unos días todo quedaría perfecto. Me ofreció prepararme una infusión para que durmiera de corrido. Dijo que últimamente me veía intranquila. Y era verdad, mi cuerpo iba por la casa como si buscara una grieta que todavía no sabía dónde estaba. Esa noche, mientras él y Valeria hablaban en la cocina a media voz, yo me senté junto a la ventana del patio. Miré el brocal y recordé a mi padre sacando agua a balde cuando yo era niña. Sentí la casa quieta, rara, con ese silencio pesado que solo aparece cuando algo está por romperse. Me sostuve las manos contra el pecho y me dije que no pasaba nada, que yo estaba exagerando, que Diego es mi hijo y los hijos no piensan cosas malas para su madre.
Me acosté tarde. Antes de apagar la luz, volví a mirar el celular esperando un mensaje de Lucía o de Andrés. Nada. En la pantalla se reflejaba la sombra del cuarto y el ruido del portón entrando suave me avisó que Diego había salido a fumar al frente. Me quedé muy quieta, escuchando. Cuando oí el clic del candado del pozo, supe que había algo, por mínimo que fuera, que ya no podía seguir negando. No era una prueba, era una sensación exacta, como cuando uno pone la mano sobre la hornilla y sabe, sin ver la flama, que quema. Me dormí con esa idea dándome vueltas, una llave nueva, un viaje, papeles, candados. A veces el cuerpo entiende antes que la cabeza, el mío ya lo había entendido. Yo solo necesitaba valor para mirarlo a los ojos. La noche que anunciaron el viaje empezó como cualquier otra. Valeria habló de arena y mar, de que les haría bien desconectarse unos días, de que yo debía descansar y no preocuparme por nada. Diego asentía con esa calma nueva que no le conocía de niño. Me pidió que me sentara, dijo que me veía tensa, que me prepararía una infusión para que durmiera profundo. Yo pensé que no necesitaba nada, pero acepté por no discutir. El olor era dulce y espeso. Al primer sorbo sentí la lengua pesada. Le dije que estaba bien, que ya me acostaría. Él insistió en que bebiera otro trago, que me haría bien. El sueño no llegó como sueño, llegó como neblina. Empecé a perder fuerza en las piernas y Diego me tomó del brazo con una delicadeza que dolía más que un empujón. Valeria se paró detrás, dijo que me acompañarían a mi cuarto. No iba hacia el cuarto. Sentí el aire del patio y escuché el giro del candado nuevo. El metal contra metal me atravesó. Quise detenerme, pedí que no hicieran tonterías, que me estaba mareando, que me dejaran acostarme. Ninguno respondió. Me sostuvieron por debajo de los hombros y me movieron hasta el brocal. El pozo olía a humedad vieja y a hierro. Oí cómo corrían la tapa y cómo la apoyaban en el piso. El mareo me partía el mundo en dos. Intenté agarrarme de algo y lo único que encontré fue la manga de Diego. Le pedí que me mirara, que me explicara qué estaba pasando. No me sostuvo la mirada. Valeria dijo que no tardarían, que volvía enseguida con algo. Regresó con una cuerda. Me ataron los tobillos con un nudo torpe y sentí el borde rasparme la piel. Intenté zafarme. El mareo me hacía lenta, pero el miedo me aceleró la sangre lo suficiente para intentar golpear con los talones. Diego me sujetó fuerte. Valeria dijo que no había otra manera, que era por el bien de todos, que yo entendería. No hubo tiempo para entender. Me empujaron hacia el hueco con la promesa de que me bajarían despacio. La cuerda se deslizó y por un segundo creí que me sostenían. Luego el nudo cedió o lo soltaron. Caí. No fue una caída larga, pero fue suficiente para que las rodillas golpearan suelo duro y la espalda gritara. El pozo estaba casi seco, apenas había humedad pegada a la pared y un fango leve en el fondo. El golpe me dejó sin aire. Alcé la cara hacia arriba, vi el círculo de la boca y dos sombras recortadas. Llamé por su nombre con una voz que sonó ajena. La tapa volvió a su lugar y el candado se aseguró con un clic que me cortó la piel por dentro. Quedé en oscuridad completa. Extendí las manos y toqué paredes frías, rugosas, con pequeños cristalitos de tierra endurecida. El olor se volvió más denso. Sentí la boca seca como si hubiera tragado polvo. Probé gritar y la voz me salió ronca, rota. Golpeé la pared con los nudillos 3 veces y escuché el eco, pero el eco no responde. El eco solo repite lo que una ya sabe. No sé cuántos minutos pasaron antes de oír el portón de la casa abrirse y el motor arrancar. Pensé que estaban haciendo ruido para asustarme y que volverían enseguida a sacarme, a decir que no era para tanto, que solo querían darme una lección por resistirme a vender. Me abracé las piernas y me obligué a respirar lento. A los pocos segundos el sonido del auto se perdió calle abajo. El silencio que quedó me enseñó que no era una lección ni un susto, era otra cosa. Las primeras horas me dediqué a contar respiraciones para no desmayarme. Abrí y cerré los dedos para asegurarme de que podía moverlos. Pasé la palma por la pared buscando irregularidades, una grieta, un saliente. Encontré una piedra chica incrustada y con ella marqué rayas delgadas, una debajo de otra.
Si salía de ahí, quería llevar el tiempo en el cuerpo. Si no salía, quería dejar señales de que estuve viva. El primer día tuve mucha sed. Busqué con las manos algún charco, alguna gota. Palpé el borde del piso y encontré humedad que no se veía pero se sentía. Acerqué la boca y lamí tierra. El gusto a metal me hizo toser. Pensé en agua limpia, en el vaso de vidrio de la cocina, en el sonido del grifo cuando lo abro por la mañana. Pensé en eso y tragué saliva como si bastara. No bastó. Golpeé el brocal con los puños una y otra vez. Me detuve cuando los nudillos ardieron. Respiré hondo, conté hasta 10 y volví a golpear. A media tarde escuché pasos del otro lado del muro que nos separa de la casa de Rodrigo. Toques en mi puerta principal. 3 golpes, pausa, 3 golpes otra vez. Quise responder, pero mi voz no subía. Golpeé la pared con todo el cuerpo. Escuché cómo el metal del timbre sonaba. No hubo respuesta desde adentro. Yo estaba ahí, a pocos metros, bajo tierra, y arriba la casa parecía vacía. La noche fue hielo y ruido. El frío subía desde el suelo y se quedaba en los huesos. Me abracé los hombros y recé como cuando era niña. Le pedí a Dios que me diera fuerza para no odiar a mi hijo. No supe si recé por él o por mí. El sueño llegaba a ratos y me despertaba un zumbido en los oídos. No quería dormirme profundo por miedo a no escuchar si alguien venía. El segundo día dolieron las piernas. Intenté ponerme de pie y me fallaron. Me senté con la espalda contra la pared, subí las rodillas y apoyé la frente. Escuché otra vez pasos en la vereda. Alguien tocó de nuevo la puerta principal y dijo mi nombre. Era Rodrigo. Reconocí su voz por la calma. Me pidió que respondiera si estaba bien. No pude. Quise golpear, pero mis manos no obedecieron al primer intento. Cambié de estrategia y golpeé con el talón. 3 veces, despacio, con ritmo. Me respondieron otros golpes, pero eran del timbre. Él insistía. Nadie abría. No había nadie para abrir. La luz no entra al pozo, pero el calor sí. Al mediodía, el aire se volvió pesado y me costó respirar. Pensé en Lucía y en Andrés. Me pregunté si en algún momento de ese día miraron el teléfono y pensaron en mí. Me pregunté si Diego alguna vez fue el niño que yo recuerdo o si ahora era otra persona hecha a la medida de Valeria y del dinero. Me negué a creer que la maldad se instala de pronto, pero ahí estaba, instalada en mi patio. El tercer día se me hizo largo, como si fueran 2. La sed se volvió punzadas. Descubrí que si acercaba la oreja a la pared se oía el mundo. Pasos lejanos, un perro, una radio. Al atardecer, escuché otra vez la voz de Rodrigo. Tocó fuerte, llamó a alguien por teléfono y dijo que no veía movimiento en mi casa desde hacía días. Dijo que había ruidos extraños. Se quedó un rato y se fue. Me dejé caer hacia el lado y lloré sin lágrimas porque no había con qué. Me prometí que si salía de ahí, le iba a dar las gracias con un abrazo largo. Luego me enojé conmigo porque estaba pensando en salir cuando no sabía si iba a lograrlo. En la madrugada del 4.º día sentí fiebre. Los labios me ardían y la cabeza me latía atrás de los ojos. Escuché claramente el escándalo de un candado moviéndose. No era el del pozo. Sonó a reja, a alguien probando la entrada principal. Pensé que Rodrigo estaba del otro lado empujando la puerta. Me enderecé como pude y golpeé el brocal con la piedra que había encontrado. 3 golpes, pausa, 3 golpes. Me detuve para escuchar. Un golpe metálico respondió desde arriba, corto, como de algo contra la tapa. Luego, silencio. Imaginé a Rodrigo mirando el patio por la barda. Imaginé su cara, tratando de entender el sonido que venía de abajo. Le mandé una súplica en silencio para que no se fuera. El día se hizo turbio. Perdí noción de las rayas que iba marcando. A veces me quedaba mirando la oscuridad y aparecían caras que no estaban. Oía a Diego cuando era pequeño decirme que no lo soltara al cruzar la calle. Oía a Valeria riéndose en la cocina como si todo fuera una broma privada.
Oía a mi madre diciendo que una mujer se hace de piedra cuando la vida empuja. Pensé en eso y me dio vergüenza no ser piedra. Yo era carne, y la carne pide agua. El hambre llegó tarde, como invitada secundaria. Lo que estaba matándome era la sed. Me chupé los dedos para engañar al cuerpo. Me arranqué un pedacito de uña sin querer, y el dolor me devolvió al momento. Me obligué a mover los pies, a girar los tobillos, a que las rodillas no se quedaran rígidas. Le hablé a mi corazón para que no se asustara. Le dije que lo necesitaba firme. Al atardecer del cuarto día, escuché un ruido distinto. Madera arrastrándose contra cemento. No era dentro del pozo, era arriba. Imaginé una escalera apoyada contra la barda. El corazón se me aceleró y el aire me volvía más fino. Golpeé con el talón en patrón, despacio, para ahorrar fuerza. Escuché un respiro agitado más cerca del brocal. El candado sonó de nuevo, pero no cedió. Luego se escuchó un juramento ahogado y pasos saliendo apurados. Quise creer que no era abandono, sino búsqueda de ayuda. La noche se hizo larga de nuevo. Tuve frío y tuve calor. Perdí cuenta de cuántas veces recé. La palabra hijo me atravesaba cada vez que cerraba los ojos. No entendía cómo alguien a quien llevé en brazos podía dejarme bajo tierra por un puñado de billetes y por complacer a una novia. Pensé que quizá el odio me calentaría, pero solo me dejó más vacía. Me aferré al recuerdo de Diego enfermo, de su olor a colonia barata de adolescente, de su primera vez en bicicleta. Esos recuerdos me mantenían viva y me mataban a la vez. El quinto día amaneció con un zumbido constante en la cabeza. El cuerpo ya no me pesaba, era como si me perteneciera a medias. Me forcé a levantarme, apoyé la espalda en la pared y me puse de pie con los brazos abiertos para no caer. Golpeé una vez, solo una, y escuché un golpe inmediato desde arriba, fuerte, decidido. No era el eco, era alguien. Luego se oyeron herramientas, metal contra metal, madera contra madera. El candado peleó, la tapa vibró. Yo me quedé quieta, temiendo gastar la última gota de fuerza antes de tiempo. El sonido se detuvo de golpe y volvió unos minutos después con más ruido. Imaginé a Rodrigo con algo pesado en las manos, a punto de hacer lo que nadie se atreve, entrar a una casa ajena porque adentro huele a peligro. Oí un golpe seco en la reja, otro en la puerta y más tarde pasos en el patio. Los pasos se acercaron al brocal y se quedaron ahí, encima de mí. Alcé la cara hacia la oscuridad buscando una palabra. No la había. Hubo un silencio que me pareció enorme. Luego el metal volvió a sonar, esta vez con rabia cuidadosa. Me encomendé a mi propia tosudez. Pensé que si había llegado hasta ese punto, no era para rendirme justo ahora. El sonido cesó otra vez. Escuché salir a alguien y el ruido suave de una camioneta arrancando. No supe si se había ido para siempre o si volvía con lo que hiciera falta. Me dejé caer sentada, abracé mis piernas y apoyé la frente en las rodillas. Le prometí a mi cuerpo aguantar un poco más. Afuera, en algún lugar del patio, había por fin alguien que escuchaba. Adentro, en el lugar más bajo de mi casa, yo decidí seguir golpeando hasta que la tapa se abriera o se me acabara la fuerza. El quinto día comenzó con un ruido distinto, como si arriba del brocal alguien estuviera peleando con el metal. Reconocí la respiración agitada y el modo de nombrarme. Era Rodrigo. Dijo mi nombre bajito, aseguró que iba a abrir y me pidió que no gastara fuerzas. Después escuché golpes secos, el forcejeo del candado, un silencio corto y otra vez el metal cediendo de a poco. Cuando la tapa por fin se movió, una línea de luz cortó la oscuridad y me ardió en los ojos. Me protegí con el antebrazo. El aire fresco me llegó como una bofetada buena. Rodrigo apoyó una escalera metálica y la hizo sonar contra la pared del pozo para que yo la ubicara. Dijo que bajaría despacio. Lo sentí llegar con una linterna atada a la frente, una botella de agua en la mano y una chaqueta bajo el brazo. Me habló con calma,
Me dijo que iba a tocarme los hombros, que respirara hondo, que primero daría de beber a sorbitos. Acepté el agua con las manos temblorosas. El primer trago me supo a vida y a hierro a la vez. Me pidió que no me apurara para no marearme. Me cubrió con la chaqueta, me tomó por debajo de los brazos y me ayudó a poner un pie y luego el otro en los peldaños. Yo pesaba nada y a la vez pesaba todos los años de mi cuerpo. Subimos con cuidado, un peldaño, pausa, otro peldaño. Arriba, la luz completa me dejó sin habla. Rodrigo me sentó en el borde del brocal, me sostuvo la espalda y me revisó las manos, los nudillos en carne viva, los tobillos marcados por la cuerda. Me pidió permiso para cargarme hasta la camioneta. Negué con la cabeza por orgullo y por dolor, pero mis piernas no respondían. Dijo que no había tiempo para discusiones. Me levantó como a una niña, me acomodó en el asiento y me aseguró el cinturón. Volvió al patio, retiró la escalera, corrió la tapa, colocó un candado nuevo y barrió con la mirada todo alrededor buscando algo que delatara la escena. Cerró la puerta de la casa con la misma llave que había aprendido a fabricar cuando ayudó a un cerrajero de joven. Se notaba en sus manos que no improvisaba por primera vez. Subió a la camioneta y arrancó sin mirar atrás. El camino al hospital fue una mezcla de olores: gasolina, polvo, la tela limpia de la chaqueta. Rodrigo me hablaba sin gritar y sin prometer cosas que no podía cumplir. Decía que ya estaba, que lo importante era hidratar, que luego veríamos qué hacer. Le pedí que no llamara a nadie, que no avisara a mis hijos mayores, que no dijera mi apellido completo. Él asintió sin juicio. Repitió que yo decidiría todo cuando estuviera estable. En urgencias dijeron que era deshidratación y estrés extremo. Me pusieron suero, me tomaron la presión, contaron mis latidos. Una enfermera me limpió con paciencia la sangre seca de los nudillos y me aplicó una pomada fría. Rodrigo firmó papeles y dio sus datos. Dijo que me había encontrado tirada cerca de la esquina, que creyó que era un desmayo por calor. Nadie preguntó más. Yo cerré los ojos y me permití, por primera vez, llorar sin sonido. Lloré por el agua que me devolvía la lengua, por la luz, por el cuerpo que seguía ahí, por la vergüenza de estar viva a pesar de mi hijo. Cuando me pasaron a observación, Rodrigo se acercó a la cabecera y dijo que no era seguro regresar a mi casa. Aseguró que Leticia, su hermana, podía recibirme unos días sin hacer preguntas. Me explicó que Leticia vivía en otra colonia, que nadie la vinculaba con mi cuadra, que era discreta por oficio y por naturaleza. Acepté porque no tenía opción y porque confiaba en la serenidad de sus ojos. Firmé el alta voluntaria cuando pude sostener el bolígrafo. Salimos por la puerta lateral para evitar miradas. En el estacionamiento el sol pegaba sin piedad. Sentí la vida calentándome los hombros a través de la tela. Leticia me recibió en chancletas y con el pelo recogido, como si me hubiera estado esperando toda la vida. Me dijo que me duchara sin prisa, que la ropa limpia estaba en la cama, que en la cocina había sopa tibia. No preguntó nada. Miró mis manos vendadas y me alcanzó una taza de agua con azúcar como se hace con los recién nacidos. Cuando pedí un teléfono para avisar a Lucía, mi hija, me di cuenta de que no quería escuchar su voz todavía. La vergüenza me pesaba más que el yeso. Guardé el impulso y me concentré en tragar sin atragantarme. Esa noche dormí en sábanas que olían a jabón de barra. Tuve fiebre a ratos y desperté varias veces con el corazón acelerado, convencida de que la tapa volvía a cerrarse sobre mi cara. Leticia entraba en silencio, me tocaba la frente y decía que era normal, que el cuerpo tarda en creer que ya pasó. Rodrigo venía a media mañana con pan, suero, noticias del barrio. Contó que la casa estuvo cerrada, que el auto de Diego no estaba, que algunos vecinos comentaron que se habían ido de viaje. Dijo que, al tercer día de mi salida del hospital, escuchó de nuevo el portón de mi casa y el sonido de maletas arrastradas. Diego y Valeria habían vuelto. Agregó que no abrió su reja, que no los enfrentó,
que se limitó a quedarse atento desde su patio por si entraban al mío. Me describió, sin morbo y sin adornos, cómo rondaron el patio mirando de reojo el brocal. Dijo que Diego dejó el teléfono grabando en una maceta como quien busca testigos de algo. Contó que al rato buscaron una palanca y que el candado nuevo los frenó. Me imaginé su frustración, el plan torciéndose, la escena que no podían montar. Rodrigo comentó que escuchó la frase de un accidente inventado, la idea de que la madre se habría caído sola mientras ellos estaban lejos. Sentí una mezcla de asco y de tristeza que me hizo apretar los dientes. No reconocía a mi hijo en esa frialdad. A los pocos días, Rodrigo me propuso no denunciar. Me dijo que era mi decisión, pero que, por lo que había visto, ellos eran capaces de fabricar versiones, de mover hilos, de hacerse las víctimas. Aseguró que la prioridad era que yo me pusiera de pie. Le respondí que no quería tribunales, ni cámaras, ni titulares con mi nombre. No quería verlos frente a un juez fingiendo llanto. Quería respirar, quería comer sin arcadas, quería volver a caminar hasta el mercado sin sentir que cada sombra era una tapa. Leticia, la hermana de Rodrigo, me explicó que podía quedarme el tiempo que hiciera falta. Dijo que diría a quien preguntara que yo era una prima del interior que venía por motivos de salud. Me cortaron el cabello para que no fuera tan fácil reconocerme. Me prestaron un par de vestidos anchos y sandalias sin huella. Los primeros días no salí. Me sentaba en la silla junto a la ventana y miraba el cielo como si fuera un milagro barato y suficiente. Cuando me temblaba el cuerpo, respiraba hondo y repetía mentalmente los nombres de mis hijos como una cadena. A veces, el único que salía era el de Diego, y entonces la garganta me ardía. Rodrigo iba y venía sin ruido. Traía frutas, traía noticias cortas, traía silencio. Me contó que Diego y Valeria finalmente se marcharon otra vez, que dijeron a los vecinos que yo me había ido con una amiga, que harían trámites para vender la casa. Esa noticia me despertó un dolor antiguo, como si me arrancaran otra vez el lugar donde lavé pañales y freí tortillas para el desayuno. Él me pidió que no me adelantara, que había caminos para frenar una venta injusta si yo estaba viva y con papeles en regla. Me habló de paciencia, me habló de tiempo. Una tarde me atreví a salir al patio de Leticia. El sol me golpeó con fuerza y me hizo cerrar los ojos. Caminé despacio, con los pies descalzos, hasta sentir la tierra tibia y real bajo las plantas. No lloré. Me prometí no volver a entrar a mi patio hasta que fuera para quedarme. Me prometí no volver a mirar el pozo como una herida abierta. Me prometí que, cuando tocara, lo clausuraría con mis manos. Esa noche, antes de dormir, le dije a Rodrigo que no quería irme lejos ni desaparecer para siempre. Le pedí que me ayudara a reconstruirme sin ruido, a juntar papeles, a prepararme para volver cuando estuviera fuerte. Él respondió que contara con él y con Leticia, que harían lo que hubiera que hacer. Me sentí por primera vez sostenida sin que nadie me exigiera sonrisas ni perdones. Me dormí con esa certeza chiquita, casi inaudible, latiendo en la oscuridad. Estaba viva, y algún día regresaría a abrir mi puerta con mis propias llaves. Pasaron 7 años sin que nadie me viera cruzar mi calle. Viví primero en la casa de Leticia, curando el cuerpo y bajando el miedo a golpes de paciencia. Luego, poco a poco, me mudé con Rodrigo. Él decía que lo importante era volver a juntar papeles y fuerza, partidas, recibos, predial, escritura a mi nombre. Buscamos a un abogado discreto que entendió que yo no quería cámaras ni titulares, solo recuperar lo mío. Me explicó que podía pedir la restitución del inmueble sin abrir un proceso penal. Asentí. No quería ver a mi hijo en una sala de audiencias, ni escuchar a su novia inventar escenas. Quería mi puerta de vuelta. El día señalado salí con ropa sencilla y el cabello corto.
En la esquina esperaban el actuario con una carpeta, 2 policías municipales y el abogado con su maletín. Rodrigo apretó mi mano sin palabras. Caminé hasta mi reja con la calma que se le pide al corazón antes de un examen. Toqué el timbre. La casa respondió con el olor a humedad de los años y con ese silencio grueso que yo conocía. El actuario anunció la diligencia y pidió abrir. Desde adentro se oyó arrastrar muebles, luego pasos y la cadena de la cerradura. Diego abrió primero. La cara le cambió en un segundo. Me miró como si viera un fantasma, como si el pasado le hubiese golpeado la frente. Valeria asomó detrás, despeinada y con la boca apretada. Intentaron negar. Él dijo que yo no podía estar viva y que todo era una confusión. Ella aseguró que eran los nuevos dueños y que la señora mayor se había ido hacía años. El actuario no discutió. Leyó los papeles con la frialdad justa, señaló mi nombre en la escritura y la orden de restitución. Los policías se mantuvieron firmes. No hubo gritos ni empujones, solo la incomodidad de ver caer una mentira sin escándalo. Pedí entrar. Crucé el umbral con el cuidado de quien pisa un recuerdo. La sala tenía mis muebles viejos, ahora cansados y maltratados. La cocina conservaba la alacena que mandé hacer cuando Lucía era niña. En el pasillo había cajas con cosas que no conocía, ropa sucia, un par de zapatillas tiradas. Pasé al patio. El brocal del pozo estaba ahí, con el candado oxidado que yo no recordaba. Sentí un latigazo en las piernas. No miré adentro, no necesitaba. Me quedé quieta y respiré por la nariz hasta que el vértigo se aflojó. El actuario indicó que debían desalojar de inmediato. Les concedió unos minutos para sacarlo personal. Valeria juntó ropa a toda prisa y miró al suelo para no cruzarse conmigo. Diego caminó por la casa como perdido, tocando puertas, moviendo cosas, abriendo cajones que no le pertenecían. No me habló, no le hablé, no tenía nada que ofrecerle ni que pedirle. Cuando salieron con 2 maletas, los policías cerraron la reja y el actuario me entregó la llave. Fue el gesto más simple y más duro de mi vida. Esa tarde no quise recibir a nadie. Rodrigo levantó las persianas y abrió todas las ventanas. Dejó correr el aire hasta que la casa pareció exhalar. Barrió sin estruendo. Puso a hervir agua y dejó una olla con canela en la hornilla, como hacía mi madre para espantar los olores viejos. Yo me senté en la mesa y dejé que el olor a madera mojada se mezclara con el presente. No lloré, no podía. Estaba demasiado ocupada volviendo a estar de pie. A la mañana siguiente bajamos al patio con palas, mezcla y ladrillos. No quisimos albañiles. Rodrigo preparó el cemento en una batea. Yo sostuve la manguera y marqué con tiza el contorno. Mezclamos hasta encontrar el punto exacto. Él levantó el primer tabique y lo asentó con cuidado. Yo acaricié el borde del brocal sin mirar hacia abajo. Pensé en la mujer que fui esos 5 días y 5 noches. Pensé en la madre que todavía era, a pesar de todo. Cuando tocó mi turno, tomé la llana con manos firmes y extendí la mezcla sobre el ladrillo. El sol pegaba fuerte en la nuca, pero el frío estaba adentro y era otro. Pusimos hiladas sin hablar. Con cada una sentí que cerraba un agujero en el patio y otro en mí. Terminamos al caer la tarde. Rodrigo alisó la superficie y yo pasé la palma abierta, como quien bendice. No hubo placa ni palabras solemnes. Hubo silencio y trabajo. Eso fue suficiente. Los días siguientes se llenaron de cosas pequeñas y necesarias. Cambiar cerraduras, limpiar la alacena, sacar lo roto, rescatar lo que aún servía. Encontré la foto donde salgo con los 3 niños en la puerta de la escuela. La guardé en la cocina. Dormí por primera vez en mi cuarto sin despertarme con un salto. Desayuné en el patio sin mirar al suelo. Planté albahaca en una maceta, no por símbolo, sino por sabor. Cuando el cuerpo dejó de temblar, me senté a escribir. No era una denuncia, ni una carta para tribunales. Era una carta para mis otros 2 hijos,
Y en el fondo, para quien escuchara esta historia y se preguntara cómo se puede seguir viviendo después de algo así, les conté sin adornos lo que pasó. Les dije que su hermano menor y su novia me metieron en el pozo, que fingieron un viaje y que un vecino me rescató. Les expliqué que no los llamé en su momento porque no quería convertir mi dolor en un ruido más ni arrastrarlos a una pelea donde cualquiera se hace santo de papel. Les hablé de la vergüenza, del hambre, del miedo. Les dije que no escribía para pedir cuentas ni para repartir culpas tardías, sino para recuperar mi nombre en su memoria. Escribí que no denuncié a su hermano, no porque lo justificara, sino porque elegí no vivir atada a un expediente. Elegí volver a mi casa, cerrar el pozo, aprender a dormir otra vez. Les conté que Rodrigo, mi vecino de siempre, ahora es mi marido, y que con él estoy construyendo la versión más sencilla y honesta de mi vida. Les pedí que no se sientan culpables por haber estado lejos. La distancia tiene formas que a veces nadie controla. Pero les pedí algo, que no repitan el silencio. Que si un día ven a una madre encogida en una silla, a una abuela que ya no habla, a una mujer que de pronto se volvió invisible, no lo dejen pasar. Que toquen la puerta, que pregunten, que escuchen. La indiferencia es un pozo sin fondo. A mis hijos les dije que los sigo queriendo, pero que esta vez me quiero yo primero. Que el amor de una madre no es un permiso para lastimarla. Que el dinero, la ambición o la voz de una pareja no justifican convertir a quien te crió en un estorbo. Que un hijo que traiciona a su madre no solo rompe una casa, rompe su propia historia. Escribí que el perdón, si llega, no será un espectáculo ni un abrazo en una sala. Será, tal vez, una vida sin odio y una puerta que no se vuelve a cerrar desde afuera. Terminé la carta con algo que me hubiera gustado escuchar cuando todo empezó. Dije que el mal se disfraza de práctico, de urgente, de necesario, y que comienza cuando uno deja de mirar a la madre como persona y la convierte en carga. Dije que no hay herida que justifique lo que viví, pero que sigo aquí, con mis manos y mis llaves, con mi olla y mi mesa, con mi nombre entero. Dije que si alguien está escuchando y siente que algo raro late en su casa, que no espere, que golpee, que insista, que confíe en la sospecha. Hay golpes que piden auxilio y vecinos que escuchan. Doblé la carta y la envié. No sé si algún día recibiré respuesta. No sé si Diego tocará mi puerta para mirarme a los ojos y aceptar lo que hizo. No sé si Lucía y Marco volverán para un café en esta mesa. Sé otra cosa. La casa volvió a ser mía, y no por un papel, sino porque puedo respirar aquí sin miedo. Cada mañana abro las ventanas, barro el patio y pongo a hervir agua. Rodrigo trabaja en el taller y vuelve con pan para la tarde. A veces nos quedamos callados, porque el silencio, cuando ya no asusta, también es un hogar. No hay final perfecto para lo que viví. Hay un final posible. Volví, cerré el pozo, sigo viva. Y si mi historia sirve para que alguien más sea rescatada a tiempo, entonces todo este dolor no fue en vano.